estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar, Facultad Ciencia Administrativa, Gestión Empresarial e Informática. Nosotros les vamos a explicar sobre cómo buscar y usar información científica. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Yaucín Belén Sánchez Yomaira. La información científica es un conjunto de registros de resultados de la ciencia, del conocimiento basado en métodos científicos. ¿Para qué se usa esto? Para la formación oculta, para una base de aprendizaje permanente y también para una excelencia y cultura de trabajo. ¿Qué hace con la información científica? Referente a esto, la información científica realiza un trabajo intelectual que consiste en el procesar o leer como resultado de lo cual se aprende. ¿Cómo seleccionar la información que encuentras en la web? Lo ideal de esto sería que la página web de una institución educativa u oficial creada por autores expertos, debidamente autorizada, dirigida a informar a otros expertos o profesionales de información, que cumplan con el rigor, consistencia y objetividad exigibles para los universitarios. Como también se debe recomendar utilizar fuentes confiables de universidades y centros de investigación y organismos públicos oficiales, nacionales e internacionales, de instituciones culturales, científicas, de editoriales científicos conocidos y prestigiosos. También se debe evitar foros y sitios, intercambio de opiniones, páginas personales, blogs, salvo especial de entidades muy creativas. Información científica se debe cómo encontrar más y mejor información, usando otras herramientas donde Google no acceda, ya que los contenidos profundos del web incluyen todo tipo de materiales. Algunos son de información científica valiosa en Internet. Como ejemplo, tenemos el Bot Plus. Ejemplo, pero como en este Google, el Bot Plus no es parte de, que no pertenece a Google. También tenemos la literatura científica, tiene los siguientes rasgos. Tenemos 4, que la primera se integra por documentos que son registros de información de ideados para la comunicación del conocimiento. 2, pertenece a unos cuantos géneros o tipos, características conocidos y limitados. 3, su contenido es resultado de alguna forma de proceso editorial. 4, esta forma digital, pero a veces también es en versión impresa en papel. Tenemos las herramientas de búsqueda y fuentes de información, las cuales es buscadores generales como Google España, Exceliad, Bing, Yahoo. Buscadores especializados, Google Académico, Google Box. Bases de datos documentales, Galnet e Skinfeed. Catálogos, Review, Amazon. Otras grandes fuentes de información, Biomed, Central, Informa, entre otros. Para esta búsqueda estrategia se analiza tu problema, plantear el trabajo de la búsqueda, anotar los posibles términos de búsqueda, usar y ampliar la lista. Las herramientas de búsquedas de fuentes de información que nos da a conocer, encontramos las siguientes. Por ejemplo, cuando ingresamos a Google para encontrar más información sobre nuestros estudios o en las academias, ingresamos a la página Google Académico, donde nos dará información precisa y clara al momento de escoger un tema. Por ejemplo, si escogemos el tema el COVID, tenemos las siguientes informaciones de fuentes confiables. Pero al momento que queremos una búsqueda avanzada, obtenemos los siguientes datos. Una frase exacta sería la pandemia, que con al menos una de las palabras sería la enfermedad.
Para ello aplastamos donde dice búsqueda y obtenemos el siguiente resultado. ¿Cómo usar documentos científicos? Los documentos científicos y las referencias. Las referencias valen para describir y manejar los documentos. Los documentos científicos son el soporte fundamental del conocimiento fiable, acreditado y reconocido. Las monografías científicas son documentos especializados en un tema concreto, resultado de la investigación original por parte de sus autores, que lo han estudiado y dan a conocer sus hallazgos o sus interpretaciones. ¿Cómo usar las monografías? Lo más frecuente es que uses los recursos de tu biblioteca, aunque en etapas avanzadas de tu carrera o ya ejerciendo tu profesión, hay más canales y soluciones. Los artículos de revista. ¿Cómo usar los artículos de revista? Lo normal es usar los recursos de la biblioteca universitaria, las suscripciones en línea o impresas. También en algún momento es posible usar del suministro interbibliotecario o la compra online de artículos. ¿Cómo acceder a ellos? Con la referencia de los artículos, los localizas en el buscador de los recursos de la biblioteca o buscando por el título de la revista en el catálogo. Para buscar artículos de revista sobre un tema te conviene usar el buscador de recursos, base de datos y herramientas similares. Y ahí se muestra un ejemplo donde se puede cómo usar o poner el tema para buscar en la biblioteca. Tesis y trabajos académicos. Son documentos especializados conducentes a un título académico en una institución educativa superior. ¿Cómo usar? Los de tu universidad, basándolas y localizándolas en el buscador de los recursos o en el catálogo. Los de otras universidades, buscándolas con herramientas de búsqueda como Review, TDR, Dialnet, Cirrus, Teseo. Las normas técnicas. Las normas o estándares son documentos que recogen especificaciones técnicas de aplicación voluntaria para el desenvolvimiento de una actividad industrial, económica, etc. ¿Cómo usarlas? Si necesitas normas, consulta en la biblioteca cómo conseguirlas, eso ayudará. En últimos casos, tendrías que comprarlas online en la web del organismo emisor. Los textos legales son documentos normativos, pero de carácter obligatorio, aprobados por los poderes públicos. Los textos legales siempre tienen algún tipo de código o denominación normalizada que indica su rango, su órgano emisor, un número de orden y el año. Hay muchos tipos de normas legales, según el rango y según el órgano emisor. Según el rango, tratados y convenios internacionales, constituciones, leyes fundamentales, leyes orgánicas, leyes decretas, leyes directivas, reales, decretos, disposiciones, decisiones, reglamentos, resoluciones, órdenes, ordenanzas municipales, según el órgano emisor o ámbito. Unión Europea, organismos internacionales, estados, países, ministerio, agencias gubernamentales. Informes técnicos y documentos de trabajo. Son estudios y trabajos especializados redactados para entidades y empresas. ¿Cómo usarlas? Localizándolas en la biblioteca, si es que los tiene, a través del buscador de recursos o del catálogo, pues pueden estar impresos en línea, etc. Buscándolos también en internet, con buscadores científicos especializados, o si son norteamericanos, en la base de datos en el TIS, como ejemplo World Wide Web.
¿Cómo buscar documentos sobre un tema? Planear y evaluar son elementos esenciales del proceso de búsqueda. No solo es cuestión de cliquear y teclear con agilidad. Se tienen en cuenta las reglas para buscar la documentación. Definir bien el problema, escoger términos de búsqueda, plantear la búsqueda en inglés, seleccionar herramientas de búsqueda, ejecutar la búsqueda, evaluar resultados y reconducir la búsqueda, elegir y reunir referencias y documentos. ¿Cómo usar la información de forma eficaz y legítima? Documentándose para aprender mediante una serie de técnicas que aseguren un tratamiento eficaz de la información, respetando la creación ya que los autores tienen derechos morales y derechos económicos, porque en tu trabajo con la documentación conviene evitar el plagio. Para tener creatividad e innovación, la mejor forma es reproducir y experimentar individualmente el proceso de construcción de la ciencia. ¿Cómo trabajar con la información reunida? Tomando notas, haciendo resúmenes, preparando esquemas y redactando comentarios, entre otros. ¿Cómo citar y referenciar los documentos? Para saber el por qué, debemos de saber qué es una cita y una referencia. Una cita es una indicación que no es original tuya, sino que tiene otro origen. La referencia es una descripción de un documento con los datos necesarios para identificarlos. ¿Por qué citar y referenciar documentos? Para evitar el riesgo de plagio y para distinguir lo propio de lo ajeno. Lo que se debe y no se debe citar. Se debe información de otros documentos. No se debe citar cuando pongas datos con tus propias palabras. ¿Cómo citar una información? Se puede usar citas de información tomadas de otros documentos basado de 4 formas. Resumir ideas de otro autor, insertar un fragmento breve, insertar un fragmento largo, incluir una imagen o tabla. Estilos bibliográficos. Principales estilos bibliográficos. APA, Chicago, ISO 699, MLA, Bangkok. Hoy en día se usa el estilo APA, por lo cual se debe realizar de esta forma. Las citas dentro del texto y las citas fuera del texto se muestran en el ejemplo igual como las referencias. Continuando con lo expuesto de mi compañera, vamos a seguir continuando con la práctica. Ya que obtenemos en nuestra página web, encontramos la economía global en el tiempo de crisis del 2019. Tenemos un artículo de revista de volumen 41-42, artículo 33. El tema general es especial del COVID-19, en el cual nos da a conocer la economía. Dentro de ellos obtenemos los autores Zúñiga, Restrepo, Osorio, Buendía y Muñoz. Para ello, para continuar con nuestro trabajo práctico, realizaremos unas citaciones en Word. Escogemos la parte más esencial y pronunciada dentro del tema. Como por ejemplo, aquí las potencias mundiales han tomado acciones urgentes en la toma de salud, provocando que el COVID-19 y tales decisiones conllevan a un impacto recesivo en las economías. Para continuar con nuestra citación. ¿Cómo citamos? Nos referimos a las referencias, insertar cita. Agregamos nueva cita del artículo de revista. Optamos a poner todos los nombres.
de los integrantes del trabajo. Zúñiga Luis. Tres por cero. Obtenemos nuestro título, que es la economía global en tiempo de crisis. Nombre de la revista, que es Espacios. El año 2020, la página de donde obtuvimos nuestra información. Es de la 382. Y tenemos nuestra cita. Y por último, para obtener nuestra bibliografía de nuestra cita, vamos a referencias y tenemos nuestra bibliografía correspondiente al texto que hemos realizado. Como podemos ver, aquí nos sale detallado la bibliografía y de qué página obtuvimos. Si queremos obtener la webgrafía, obtenemos el link de la página de donde obtuvimos la información. Y ahí terminamos con nuestro trabajo. Gracias.